Entonces, el primer tema a tratar es esclerosis sistémica progresiva, ¿sí? ¿Se cambió la diapositiva, chicos? Sí, doctora, no hay problema. Ya, genial. Está visualizando. Ya, listo. Entonces, como propósito de la sesión de aprendizaje, es reconocer los signos y síntomas clínicos de un paciente para establecer el diagnóstico y tratamiento precoz de esclerosis sistémica progresiva. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, o si es que hablo muy rápido, también me dicen para poder hablar un poco más despacio, porque a veces hablo rápido y no se me entiende, ¿ya? Bueno, en esclerosis sistémica progresiva tenemos, bueno, como definición, que es una enfermedad autoinmune, más frecuente en mujeres de 30 a 40 años, es más frecuente en mujeres de 3 a 4 veces más que en varones. Su etiología, es decir, su causa, es desconocida, ¿correcto? Y generalmente, fisiopatológicamente hablando, lo que va a hacer es, va a causar alteraciones en la morfología y en la función de los vasos sanguíneos y el sistema inmunológico, causando así isquemia y fibrosis, ¿ya? Como es una enfermedad inmunológica, va a atacar a todo el cuerpo. Como es sistémica, pero va a tener afinidad principalmente por algunos sistemas, como el sistema gastrointestinal, el sistema respiratorio, el sistema renal y el cardíaco, ¿ya? Más o menos cuando hablamos de alteraciones morfológicas y de función de los vasos sanguíneos, estamos hablando principalmente de los vasos de las arterias. Lo que va a hacer es un engrosamiento de la íntima, generando así, al engrosar la íntima, lo que va a hacer es una disminución de la luz del vaso. Al hacer una disminución de la luz del vaso, digámoslo así, va a haber menos luz, menos espacio en la arteria y va a hacer que entre menos sangre y con eso va a causar isquemia. ¿Me dejo entender con esa parte, chicos? ¿O no se me entiende? Hola. ¿Podría repetirlo? Disculpe. Sí, doctora, ¿podría repetir, por favor? Ya, sí quiero que, no sé cómo poner el puntero. A ver. Ya, ahí está. Supongamos, sí se ve la primera diapositiva, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, doctora. Ya se ve que estoy dibujando, ¿no? Supongamos que esta es la arteria, ¿sí? No, doctora, no se ve que dibuja. ¿No? No. Rayos. ¿Se ve la diapositiva, la primera, o se quedó en la anterior? Está en la portada. Ya. Ya, ahorita voy a poner una pluma. Ya. ¿Ya se ve que estoy haciendo un círculo arriba? No se ve nada. Rayos, ya. Entonces voy a poner... Esperen, chicos. Doctora, en dibujar, vaya a dibujar. Sí, ya puse, pero no sale. Dice que no. O sea, sí estoy... Yo estoy viendo que estoy dibujando. Pero Ahora ustedes voy a dicen pero que... compartir. presentación. Ya, no importa. Ya, miren. Voy a hacerlo acá. Voy a... ¿Cómo voy a...? Esperen. Voy a encender mi cámara. Ya. Supongamos que esto de acá es la arteria, ¿no es cierto? Sí ven mi cara, ¿no? ¿Sí? Sí, doctora. Ya. Sí, Entonces, ya supongamos que esta es la arteria. Entonces, esto de acá que está en medio es la luz de la arteria. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? sí. Esto es Sí, la doctora. arteria, ¿sí? Es la arteria. Esto es la luz de la arteria. Este huequito que está acá es la luz. Cuando, ¿qué es lo que sucede en esclerosis sistémica? Hay un factor que no se conoce, que lo que es activar el sistema inmune
que lo que hace es desencadenar la activación de los fibroblastos a nivel de la íntima de los vasos, principalmente de la arteria, porque la arteria tiene íntima, y lo que va a hacer es formar fibroblastos. Y los fibroblastos forman colágeno. Y lo que van a hacer es engrosar la íntima. Y al engrosar la íntima se va a hacer más gruesa y esta luz va a disminuir. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende o no se Sí, entiende? doctora. Sí, doctora. doctora. Entonces, al disminuir la luz, el flujo sanguíneo va a disminuir y así se va a causar la isquemia. ¿Se entendió? Sí, doctora. Ya, esa es la idea. Entendido. Ya, listo. Vamos a ver. Entonces, de esta forma se causa la isquemia y la fibrosis, ¿ya? Pero principalmente, como les mencionaba, lo que se va a generar es en el tejido gastrointestinal, en el sistema gastrointestinal, en el pulmón, riñón y corazón. Acá está la fisiopatología. Se va a causar por factores ambientales, infecciosos o no infecciosos. Siempre va a tener que ver una susceptibilidad genética, ¿no? Que está ligado a estos antígenos. El HLA, el de 1, 3 y 5, va a causar una lesión en el endotelio, ¿no? Ya saben que generalmente esta lesión es en la íntima de la arteria, por eso causa isquemia, porque es en arteria, y que se va a desencadenar a nivel del sistema tanto humoral como el sistema celular, ¿no? Ahora, la esclerosis sistémica se va a dividir en dos, en esclerosis sistémica difusa y en esclerosis sistémica limitada, ¿correcto? Como su mismo nombre lo dice, la esclerosis sistémica difusa, como es difusa, va a estar en todas partes y es de peor pronóstico. Y la esclerosis sistémica limitada, como es limitada, solamente va a estar en la parte cutánea, ¿sí? Mientras que la difusa va a estar en los órganos, ¿correcto? Entonces, la difusa, como va a estar en todas partes, incluyendo los órganos, va a tener peor pronóstico. Entonces, como va a tener peor pronóstico, va a tener una progresión rápida. Va a tener afectación cutánea tanto proximal, ¿sí? Extremidades, tronco y cara. Va a haber un compromiso visceral, es decir, de órganos vitales. Y esta progresión va a ser en 5 años, o sea, corta. La capilaroscopia o capilaroscopía es el método por el cual se hace el diagnóstico, que más adelante lo vamos a ver. Van a haber anticuerpos antitopoisomerasa positivos, ¿sí? Sobre todo el SL70, que es el que va a estar presente cuando haya afectación pulmonar, ¿ya? Los anticuerpos anticentrómeros van a ser positivos más cuando hay esclerosis sistémica limitada, ¿sí? No en la difusa. Ahora vamos a ver la limitada. En la limitada, como vemos acá, es de mejor pronóstico, la progresión es lenta, la afectación cutánea es distal, hay un compromiso visceral, pero es menos frecuente o es lento tardío. También el diagnóstico es por capilaroscopia, pero el predominio de las megasas sobre áreas vasculares es distinto en la observación. Los anticuerpos que más prevalecen son los anticentrómeros. Hay un síndrome de Krebs que está presente en el sistema, en la esclerosis sistémica limitada. El síndrome de Krebs, ¿alguien sabe qué significa? Esa es pregunta de examen. Acuérdense, el síndrome de Krebs está presente en la esclerosis sistémica limitada y significa C de calcinosis. Les estoy diciendo, ¿ah? Krebs, C de calcinosis. R de Raynaud, fenómeno de Raynaud. E de esofágica, dismotilidad esofágica. S de esclerodactilia y T de telangiectasias.
¿Correcto? ¿Apuntaron? La E de que era, disculpe, Voy a doctora. volver a editar, doctor. Ya. Acuérdense, el síndrome de Crest está en la esclerosis sistémica limitada. La C es de calcinosis. La R es de Raynaud, el fenómeno de Raynaud. La E es de dismotilidad esofágica. E de esofágica y le agregan dismotilidad esofágica. Dismotilidad esofágica. La S es de esclerodactilia. Y la T es de telangiectasias. ¿Estamos? Sí, doctora. Ya. Otra cosa importante es que los años de sobrevida en la esclerosis sistémica difusa es de 5 a 10 años. Por ejemplo, si a mí me detectan esclerosis sistémica difusa, mi sobrevida es, si yo tengo 25, me voy a morir o a los 30 o a los 35. ¿Sí? Pero si yo tengo 25 y me detectan esclerosis sistémica difusa, limitada, mi sobrevida es de 20 a 30 años. O sea, me voy a morir a los 45 o a los 55. La sobrevida es mayor. ¿Ya? Difusa de 5 a 10 años y limitada de 20 a 30 años. ¿Correcto, chicos? Sí, doctora. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas de la esclerosis sistémica, tenemos la esclerodermia en manos, que no es más que las úlceras, ¿no? En los pulpejos de los dedos, como se ve en la diapositiva. Tenemos también los dedos de salchicha, son dedos engrosados, con tumefacciones, ¿no? Hinchaditos, edematizados, eritematosos también. Tenemos el fenómeno de Raynaud, ¿no? Y las telangiectasias. Todas estas son manifestaciones clínicas. Aquí también, ¿no? Vemos el síndrome de Raynaud, que es el cambio de coloración. Vemos también los dedos de salchicha, que se ven claramente. Vemos también si ustedes ven en los pulpejos de los dedos, ¿no? En las uñas, las terminaciones de las uñas, ven también un engrosamiento en las uñas, ¿no? Entonces, eso también es la misma mano anterior, ¿sí? Pero en la punta del pulpejo del dedo, del primer dedo, del índice, vemos como una pequeña erosión. No sé si se logra ver mi puntero aquí. ¿Se logra ver el puntero? Sí, doctora. Como unas ulceraciones, ¿no? Igual acá, esas son las calcinosis, ¿sí? Vas como es una placa igual al tacto, se va a palpar duro, ¿sí? Son como piedras que están ahí. Esa es la calcinosis. Y acá las úlceras, ¿no? ¿Por qué? Porque hay isquemia. Cuando hay isquemia, el tejido se muere. ¿Y esto es por qué? ¿Por qué? Porque ya les expliqué, ¿no? Aumenta lo que es la producción de colágeno a nivel de la íntima de la arteria, y eso impide que el flujo sanguíneo sea normal y se produce la isquemia y se muere el tejido. Bueno, aquí están los criterios diagnósticos de la esclerosis sistémica según la American College of Rheumatology. Y tenemos que la esclerosis cutánea en un criterio mayor, ¿sí? Es que la esclerosis cutánea proximal en articulaciones metacarpofalángicas de las manos o metatarsofalángicas de los pies. Y los criterios menores no son lo que son la esclerodactilia, las cicatrices de los pulpejos de los dedos, la fibrosis pulmonar basal. Mucho hay que tenerlo en cuenta. La esclerosis sobre todo. Acá la puntuación mayor a 9 para hacer diagnóstico de esclerosis sistémica, ¿no? Sobre todo
hay que saber que la puntuación tiene que ser mayor a 9, porque a veces podemos, este cuadrito, lo podemos bajar de internet, ¿no? Cuando ustedes ya sean internos. Sí, yo sabía, por ejemplo, que la esclerosis sistémica se hacía con un cuadrito, lo voy a buscar. Ya voy a buscar el cuadrito y encuentras el cuadrito, pero no te acuerdas con cuántos de puntos hacías tu diagnóstico. Entonces es importante saber, con más de 9 puntos, yo hago mi diagnóstico para esclerosis sistémica. Ya chicos, más de 9 puntos, según la EULAR, yo hago mi diagnóstico de esclerosis sistémica. Y acuérdense, el engrosamiento de la piel proximal en articulaciones metacarpofalángicas es 9 puntos. Si vemos con el anterior cuadrito del American, lo toma como criterio mayor, ¿sí? Bueno, hay otras alteraciones. ¿Hasta ahí se va entendiendo, chicos? Sí, doctora. Ya. Bueno, también hay otras alteraciones que se ven afectadas, como les decía, de otros sistemas, como es el riñón. La crisis renal esclerodérmica se caracteriza principalmente en mujeres jóvenes cuando hay una hipertensión arterial acelerada, con insuficiencia renal oligúrica, rápidamente progresiva, y que se genera en el 20% de los pacientes. Esta afectación de la crisis renal se presenta en mujeres. ¿Y cómo te das cuenta que puede ser una esclerosis afiliada a esto? Primero, bueno, por el tema de las lesiones dérmicas y también porque son resistentes a los medicamentos. O sea, hay resistencia a los antihipertensivos. Es una hipertensión que no mejora con un solo antihipertensivo. Y generalmente lo que hay que hacer aquí es recetar los ARA2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un mecanismo que ahorita no lo recuerdo muy bien, pero en, ay, se me fue. En esclerosis sistémica, lo que va a pasar es que a nivel del sistema inmunológico va a haber un bloqueo del sistema renina angiotensina aldosterona. Entonces, si nosotros damos a los ARAS, va a ayudar al control de la presión arterial. Otras alteraciones que también se ven afectadas en la esclerosis sistémica es la afectación cardíaca, pero no es tan frecuente. Lo que sí es bastante frecuente es la afectación pulmonar y la afectación gastrointestinal. En la afectación gastrointestinal, frecuentemente lo que se ve más afectado es el esófago, ¿correcto? Y generalmente es la motilidad la que se ve afectada en el 90% de los pacientes. Por lo tanto, lo que más se tiene que utilizar aquí son los inhibidores de bomba de protones a altas dosis. Ya eso también es pregunta a veces de examen. Bueno, hay otras alteraciones endocrinas, hipotiroidismo, la hiperprolactinemia también, algunas manifestaciones musculoesqueléticas, genitourinarias, neurológicas en el 40% de los pacientes. Neoplásicas no tanto, como en el tema que vamos a ver adelante, como son las miopatías inflamatorias, que sí están ligadas algunas a síndromes paraneoplásicos. Y bueno, dentro de las pruebas que hay que tener en cuenta en esclerosis sistémica, tenemos la que les había mencionado, que es la capiloroscopía del lecho unguial, ¿no? Que no es en sí una biopsia, sino es una biopsia. La capiloroscopía es un examen directo que lo hace por si acaso el dermatólogo, ¿sí? Se hace con un capiloroscopio, es como digamos, no es como un microscopio, es como un tubo con una lupa donde vamos a poner una gota como de aceite en el lecho unguial de los 4 dedos, ¿sí? Y el dermatólogo tiene que observar y ver las características de este lecho unguial.
Se hace en los 4 dedos menos en el pulgar porque el pulgar no tiene el ángulo adecuado para hacer este estudio. Entonces, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, yo mando a hacer mi capilaroscopia para ver mi diagnóstico de mi paciente con esclerosis sistémica y, bueno, no sé, estaba el alumno o estaba el residente de primer año de dermato y el médico le dice, vete avanzando haciendo la capilaroscopia de este paciente y, bueno, no leyó el procedimiento, como puede pasar, y le hace del pulgar. Y tú también eres residente de reumato, tu primer año, tampoco sabes, y lees, ¿no? Con las características que revisas en el libro y tiene las mismas características, pero es del pulgar. Simplemente esa capilaroscopía no sirve porque del pulgar no se toma en cuenta. Entonces es importante tener ese dato, ¿ya? Sin embargo, la capilaroscopía es un dato o es una prueba diagnóstica efectiva, ¿ya? Sí, y no solamente sirve para el diagnóstico, sino también para el seguimiento de la enfermedad. Bueno, los anticuerpos antinucleares, los ANA, son importantes y van a ser relevantes cuando sea 1/80, ¿no? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Ahora hay que tener en cuenta también que los ANA van a ser positivos en todas las enfermedades reumatológicas, es decir, no son específicos, ¿no? Son altamente sensibles, pero no específicos. O sea, es rarísimo que yo tenga una enfermedad reumatológica con ANA negativo. Casi me excluye la patología, ¿ya? Hasta ahí me estoy dejando entender, chicos. Sí, doctora. Ya. Los SL70 están presentes en el 40% de los casos, pero acuérdense, esclerosis sistémica difusa, ¿ya? Y como les mencionaba, están asociados a lo que son problemas respiratorios, para ser más exactos, a lo que son las alveolitis fibrosantes, ¿ya? Pero principalmente es SL70, está ligado, digámoslo así, es una esclerosis sistémica difusa o un problema respiratorio. Los anticuerpos anticendrómeros, que también me va a decir que es una esclerosis sistémica, pero me va a hablar más de una limitada, ¿ya? Y una limitada que también puede tener una complicación con hipertensión pulmonar. Acá está la capilaroscopía. Aquí, justo en esta parte del cuadradito es donde se pone el aceite, ¿sí? Acuérdense que el dedo pulgar no entra al estudio. Y este es el capilaroscopio. Aquí se pone el dedito y por ahí se lee, ¿sí? Bueno, hay exámenes también de valoración y seguimiento. Hay que, como les decía, bueno, hace rato tuve una clase anterior. Toda enfermedad reumatológica viene siempre acompañada de otra enfermedad reumatológica. Casi nunca las enfermedades reumatológicas van solas. Entonces siempre hay que estar checando otras cosas más. Entonces, tú ves un lupus, está acompañado de una anemia hemolítica. Un lupus con una R. Un lupus con una, no sé, con una trombocitopenia o un PTI. Siempre va con otra cosa, nunca van solas. Entonces, si tienes una esclerosis sistémica, tienes que estar buscando otras cosas también. Tienes que tener la primera visita, un paciente que te llega con síndrome de Raynaud, que te llega con lesiones en las manos, con dedo de salchicha. Mínimo un hemograma, una lámina periférica, una glucosa, todo lo de base. Y aparte tus exámenes reumatológicos, para que veas qué es lo que tienes, cómo tú lo recibes. Ahora, si ya sabes que tienes tú, por ejemplo, un paciente que ya tú dices, ah, no, este sí es un paciente con una esclerosis sistémica, ya sea difusa o ya sea limitada, tienes que sacar una tomografía de tórax. ¿Por qué? Porque ya sabes tú que la difusa tiene complicaciones respiratorias. Y si es limitada, igual. Obviamente, se puede convertir. Y con el tiempo te puede hacer HBP, HTP, hipertensión pulmonar.
Ahora, ¿qué más puede pasar? Esos pacientes que tienen, te está yendo bien, todo, pero mínimo tienen que tener una endoscopía también. ¿Por qué? Porque hacen dismotilidad esofágica, porque hacen ERG. Doctor, ¿y por qué ecodoppler renal? O sea, la ecodoppler renal la vas a pedir todas las veces que lo vas a ver, ¿no? Una vez al año. ¿Por qué? Porque también pueden hacer hipertensión, ¿no? Entonces, un EKG para ver si es que te está haciendo también hipertrofia ventricular o algunas otras alteraciones en el corazón, que son raras, pero las tienes que buscar también, ¿correcto? Bueno, el tratamiento para esclerosis sistémica como tal, un tratamiento modificador, no existe. Sin embargo, está la de penicilamina, ¿sí? Que lo que hace es retardar la esclerodermia, ¿sí? Lo que hace es alargar el proceso. Lo que hace es bloquear los enlaces cruzados del colágeno. Entonces va a evitar que, digámoslo así, la íntima se engrose, ¿no? Y hacer eso evita que este tiempo de isquemia o en isquemizarse se prolongue más, ¿no? Existen tratamientos para las complicaciones dérmicas, renales, cardíacas y pulmonares, pero son tratamientos más que todo o sea, asintomáticos. Si tiene presión alta, le pongo antihipertensivo. Si está con fibrosis, le pongo, por ejemplo, medicamentos para la fibrosis, bromuro de hipratropio. O sea, si está con alguna lesión dérmica, pues, sí me dejo entender, no es que sea para la propia enfermedad. Cuando hay un paciente que tiene alguna complicación con fibrosis como tal, lo que hacemos generalmente es darle corticoide y le sumamos ciclofosfamida. Y eso también es pregunta de examen, ¿no? En pacientes con esclerosis sistémica difusa, con complicación pulmonar, el tratamiento de elección es corticoterapia más ciclofosfamida. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el daño renal que les decía se produce por una actividad aumentada de la renina y la angiotensina. Entonces, si el daño es por esta actividad aumentada de la renina y angiotensina, es por eso que el tratamiento ideal para estos pacientes era darles pues el ARA2. ¿No? Eso es lo que les estaba tratando de explicar y se me fue. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que no, pero está claro. Ya, listo. Dentro del tratamiento, bueno, tiene que ser un tratamiento multidisciplinario, porque si ustedes se dan cuenta, el paciente tiene que saber su pronóstico de vida, que muchas veces en si es difusa el pronóstico es corto, ¿no? Tiene que ver un psicólogo, el reumatólogo, tiene que ver terapia física, un nutricionista, ¿no? Y explicarle que no hay un tratamiento para curarlo, ¿no? Sino es un tratamiento solamente para paliar los síntomas, ¿no? Para el síndrome de Raynaud, el fenómeno de Raynaud, nifedipina es de primera elección. Para las crisis renales están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Para los efectos gastrointestinales, como les decía, son los inhibidores de la bomba de protones. También podemos utilizar los procinéticos. Y también lo que les mencioné anteriormente, los pronósticos va a depender del tipo de esclerosis sistémica, ¿no? Si es una esclerosis sistémica limitada, el pronóstico es de 20 a 30 años. Si es una esclerosis sistémica difusa, el pronóstico es de 5 a 10 años. Obviamente un paciente que tiene esclerosis sistémica tiene 7 veces más riesgo de morir que un paciente que no tenga esta enfermedad. La afectación renal y pulmonar son las responsables del 70% de muerte de los pacientes. Eso también puede ser una pregunta de examen.
Y eso sería todo de esclerosis sistémica. Vamos a ver el otro. Miopatías. Ya. Sí podemos continuar, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, Listo. Ya, listo. Ya. Las miopatías inflamatorias son un poquito más complicadas, pero no tanto. Las miopatías inflamatorias son también enfermedades autoinmunes sistémicas que se caracterizan por una inflamación generalizada, no supurativa del músculo estriado. Doctora, Acuérdese. ¿esa que comparte diapositivas? ¿Perdón? ¿Esa que comparte diapositivas? Sí. ¿No se nota? No, no se observa, doctora. A ver, un segundo. Dame un segundito. Ahí, chicos. Ahora sí, doctora. Ahí, genial. Ya. Yo, bueno, dentro del propósito es reconocer los signos, síntomas clínicos del paciente para hacer un diagnóstico y tratamiento precoz de las miopatías inflamatorias. Yo estoy contenta con que ustedes puedan captar, reconocer los signos y síntomas y los puedan derivar al reumatólogo. Con eso es suficiente. Les decía, dentro de las miopatías inflamatorias, que ustedes sepan que son enfermedades autoinmunes, que son sistémicas, que se caracterizan por una inflamación generalizada, no supurativa, del músculo estriado, no del músculo liso, sino del músculo estriado, dentro de los cuales tenemos varias patologías, las dermatomiositis, las polimiositis, o sea, y es un poco confuso porque hay alguna literatura dice, es una miositis, dermatomiositis, o miositis, polimiositis, miositis, todas son miositis, ¿sí? La dermatomiositis, la polimiositis son miositis también. No es que sean separadas, todas son miositis. Eso quiero que lo tengan claro, ¿ya? Entonces, la dermatomiositis, la polimiositis, la miositis por cuerpos de inclusión, y bueno, las miopatías necrosantes, de esas no vamos a hablar. Pero todas las que estoy mencionando son miopatías inflamatorias. ¿Estamos de acuerdo? Estas miopatías inflamatorias, ¿ya? Se van a caracterizar principalmente por estas 4 cosas que voy a mencionar, que con que las sepan para mí es suficiente. Se va a caracterizar por debilidad simétrica progresiva. Cuando hablamos de debilidad simétrica progresiva, ¿sí? Hablamos de la debilidad simétrica de ambos, por ejemplo, de los hombros, de ambos hombros, ¿no? Progresiva que va subiendo, ¿sí? Que respeta cara es que no va a coger el rostro, ¿correcto? Van a haber elevación de enzimas musculares, CPK, total, ¿sí? Va a tener un patrón miopático en la electromiografía. Ya saben que la electromiografía tiene 2 patrones, el neuropático y el miopático. Si yo tengo un paciente con neuropatía del pie diabético y le hago una electromiografía, el patrón es neuropático. Pero aquí, en pacientes con miopatía inflamatoria, el patrón va a ser miopático. Y vamos a tomar una biopsia al paciente y va a tener un infiltrado inflamatorio con necrosis. Eso tiene que estar claro. Enzimas musculares aumentadas, CPK, MB aumentado, debilidad simétrica progresiva, un patrón miopático en la electromiografía, suficiente, ¿sí? Y necrosis en la biopsia, obviamente de músculo estriado. Bueno, son enfermedades raras con una incidencia anual que oscila entre 2 y 8 casos por millón de habitantes, afecta con mayor frecuencia a las mujeres en relación a 2 a 1, salvo la miositis por cuerpos de inclusión, que es más frecuente en los varones. La edad de presentación es la 5ª y la 6ª década de la vida. Y bueno, en la infancia se presenta en los niños de los 5 a los 14 años. Igual,
la causa es desconocida, va a estar afectada por los factores tanto ambientales, que pueden ser infecciosos o no infecciosos, va a haber una susceptibilidad genética y esta susceptibilidad genética acompañada de los factores va a causar una lesión en el músculo estriado. Este músculo estriado se va a ver se va a ver afectado, va a tener una afectación a nivel de la inmunidad humoral y la inmunidad celular, generando así o habiendo así miopatías como la dermatomiositis, la polimiositis, la miositis por cuerpos de inclusión y las miopatías necrosantes inmunomediadas. Las miopatías inflamatorias va a tener varias clasificaciones. Aquí hemos hecho, la hemos dividido en 5 tipos, ¿sí? Las miopatías inflamatorias tipo 1, que son las polimiositis idiopáticas primarias, que están en el 30% de los casos. Las tipo 2, que son las dermatomiositis idiopáticas. Las tipo 3, que son polimiositis o dermatomiositis que se asocian a NMs, ¿sí? Acuérdense. Las tipo 3 son las que se asocian a NM pulmonar o de ovario, principalmente las dermatomiositis, ¿sí? Las tipo 4, que es polimiositis o dermatomiositis, pero es infantil y se asocia a vasculitis y es de mal pronóstico. La 3 es la polimiositis o dermatomiositis, pero del adulto. La 4 es del niño, ¿ya? Y la 5 está muy ligado a lo que son los síndromes de superposición. ¿Se entendió la 3 y la 4, chicos? Doctora, la 3 es de adultos, ¿verdad? Sí, la 3 es la polimiositis o dermatomiositis ligada a adultos de 45 a 60 años y está ligado mucho a lo que es el tema de neoplasias, tanto de pulmón y de ovario. Y la tipo 4 está ligado a las vasculitis y es una polimiositis o dermatomiositis infantil. ¿Ya? Generalmente la pregunta que se hace es, ¿qué miopatía inflamatoria, sí, o de qué tipo? O, por ejemplo, las miopatías la polimiositis o dermatomiositis que se asocia a neoplasias pulmonares o de ovario, están dentro de las miopatías inflamatorias de tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Márquela correcto. ¿Ya? Algo así. ¿Cuál sería la clave? Ovarios y pulmón, el tipo 3. Ya, muy bien. Ya tienes 2 puntos. Ya. Dentro de la clínica tenemos debilidad muscular proximal y simétrica no dolorosa. Cuando hablamos de proximal, les decía hombros, ¿sí? Proximal hablamos de hombros y hablamos también de caderas, ¿sí? ¿Cómo yo mido la fuerza proximal en hombros y caderas? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Ya. Cuando yo pongo los brazos sobre, a ver, vamos a ver por acá. ¿Dónde estoy? Ya. Ya. Por ejemplo, yo soy mi paciente y a la vez voy a ser el examinador. Voy a poner mis manos sobre el hombro del paciente y le voy a decir, voy a ejercer fuerza y le voy a decir que él suba los hombros. Y yo voy a presionar hacia abajo. Si él vence la fuerza, es porque tiene fuerza. ¿Me dejo entender? Pero si él no puede vencer mi fuerza que yo estoy ejerciendo, es que no tiene fuerza. Entonces, está perdiendo la fuerza proximal. ¿Estamos ahí, chicos? Esa es la fuerza proximal de los hombros. Si yo le pido que suba los hombros y no puede subirlos, es que no tiene fuerza proximal en los hombros. ¿Sí? Y lo otro es como yo le pido al paciente o evalúo lo que es la fuerza en las caderas, que también es la fuerza proximal, pidiéndole al paciente que se pare. Cuando un paciente se para, ejerce fuerza sobre las caderas. Si el paciente no se puede parar, es que el paciente no tiene fuerza proximal. ¿Se entendió?
Sí, doctora. Ya. Luego también hay aumento de la temperatura, hay poliartritis no erosiva, la musculatura ocular y la facial no se afecta, ¿sí? Hay debilidad en la musculatura respiratoria, porque acuérdense que es músculo estriado. Hay debilidad en músculos de la faringe, esófago, laringio, que se traduce en disfagia y disfonía, porque acuérdense que obviamente la faringe, el esófago, hay músculo liso, pero una parte del esófago tiene músculo estriado. Es por eso que a veces hay debilidad en esta parte, ¿ya? Porque ustedes me dirán, no, sí, pero el esófago tiene músculo liso, sí, pero un tercio del esófago tiene músculo estriado. Entonces, es ahí cuando se produce la disfagia y la disfonía. Ahora, también vamos a encontrar el eritema helitropo periorbitario, que es patognomónico de dermatomiositis, las pápulas de Gotro, que las vamos a ver más adelante en una imagen, que van a estar en las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas. Va a haber taquicardia y bradicardia, pero generalmente no va a haber insuficiencia cardíaca congestiva. Va a haber una tos seca y disnea progresiva. Acá están las manifestaciones, ¿no? El señor que está con los ojitos cerrados, este es el eritema helitropo, ¿sí? Alrededor. Parece que se hubieran puesto sombras moradas, ¿no? Ese es el eritema. Y estas pápulas que están acá en las manos de la paciente, sí, igual en las rodillas son las pápulas de Gotro. Ya, chicos. Dentro de las complicaciones de estas enfermedades, tenemos, como son sistémicas, hay afectaciones respiratorias, cardíacas y digestivas. En las respiratorias hay una instauración, puede ser subaguda o crónica, van a haber estertores secos, va a estar presente lo que es el anti-Ho1, que es lo más frecuente, que nos da mal pronóstico, va a haber una neumonía intersticial, ¿ya? Y necesitamos siempre una tomografía de alta resolución, un ATAC. También la afectación cardíaca es poco frecuente, pero sí es importante que se le haga un ecocardio al paciente para poder ver si hay el FEBI está conservado, si hay una miocardiopatía dilatada o no. Si tiene una miocardiopatía dilatada, estamos hablando de un problema un poco más serio, de un pronóstico un poco más reservado. Y hay una afectación también digestiva que aparece en el curso de la enfermedad y como les decía, es porque también una parte de la faringe, del esófago, tiene musculatura estriada, ¿no? Si no tuviera musculatura estriada, no se vería afectada en esta enfermedad. Y bueno, acá también están los criterios diagnósticos de la dermatomiositis y de la polimiositis. Y tenemos, ¿no? Que hay debilidad simétrica de la musculatura de la cintura, hay histología de necrosis en ambos tipos, elevación de las enzimas musculares, lo que habíamos hablado en las primeras diapositivas, evidencia electromiográfica de unidad motora miopática, exantema heliotropo, ¿no? Exantema eritematoso, lo que hemos visto. Y es importante decir que la polimiositis definida está con 4 criterios suficientes para hablar de polimiositis. Probable con 3 criterios y posible con 2 criterios. Pero es importante resaltar que en la dermatomiositis, ¿sí? Se define solamente con 3 de 4 criterios. ¿Sí? Con 3 de 4 criterios. Pero uno de esos 3 criterios tiene que ser siempre el quinto criterio. Acuérdense, si es dermatomiositis, siempre tiene que estar el quinto criterio, que es, obviamente, las lesiones dérmicas, el exantema heliotropo, el exantema eritematoso en cara, ¿sí? Y las pápulas de Gotro. ¿Me dejé entender hasta ahí? Sí, doctora. Listo. Bueno, acá algo como para que se distraigan, son algunos diagnósticos diferenciales, porque no toda debilidad muscular va a ser miopatías inflamatorias, ¿no? También sabemos que hay enfermedades neurológicas que nos pueden dar también debilidad muscular, como Guillain-Barré,
algunas distrofias musculares, la hipocalemia también, ¿no? No sé, para que puedan ver las diferencias, ¿no? Dentro del tratamiento de las polimiositis, la dermatomiositis generalmente es lo mismo. Se utiliza corticoterapia, cetropina, metotrexate. Eso va a depender mucho del paciente al que tenemos al frente, ¿sí? Y cómo va respondiendo al tratamiento también. De los efectos adversos del medicamento que tenemos también, del paciente también, como le digo, lo tolera, no lo tolere. Y como dice en la diapositiva, el tratamiento es el mismo. Lo único que varía es la protección solar, ¿no? Para la dermatomiositis, porque están las lesiones de la piel, y la hidroxicloroquina, porque la hidroxicloroquina ayuda mucho en el tema del tema de las complicaciones dérmicas. Bueno, acá está el tratamiento inicial. Por acá les dejé, hice también acá un fluxograma. Bueno, si hay polimiositis o dermatomiositis y hay debilidad, tenemos que hacernos 3 preguntas, ¿no? Si hay debilidad severa, si hay un compromiso vulvar y respiratorio y hay una enfermedad sistémica severa. Si la respuesta es sí, ¿no? Si la respuesta es sí, tenemos que pulsar al paciente con metilprednisolona, que es un corticoide, por 5 días, ¿correcto? Y eso quiere decir que el paciente está grave. Si la respuesta es no, simplemente... ¿Alguien está con el...? Ya. Si la respuesta es no, bueno, se utiliza corticoide vía oral, ¿no? Y si es que tiene una buena respuesta, se va haciendo un desescalamiento del corticoide. Pero si la respuesta era sí, empezamos con la metilprednisolona, no por 5 días de pulso, y luego vamos desescalonando también la prednisona. Y vamos probando a poner la cetropina o metotrexate, dependiendo, ¿no? De que si nuestra paciente es gestante, no es gestante, está en edad fértil, no está en edad fértil, ¿no? Y si es que la respuesta es por el tratamiento, vamos a considerar buscar otro diagnóstico o repetir la biopsia. Y si es que la biopsia está bien, vamos a tener que utilizar o pensar en utilizar rituximab o ciclosporina, ¿no? Ciclofosfamida. Bueno, aquí están las miopatías más importantes: dermatomiositis, polimiositis, y las miositis con cuerpos de inclusión. Y con este cuadrito podríamos responder a varias preguntas, ¿no? La población afectada, ¿no? La forma de instauración, la debilidad muscular tanto en dermatomiositis como polimiositis es proximal, como ya le habíamos explicado. La miositis con cuerpos de inclusión es proximal y distal. La lesión cutánea, acuérdense, generalmente siempre está en dermatomiositis. Las neoplasias están siempre en dermatomiositis. Las enzimas musculares están aumentadas siempre en las polimiositis y en las dermatomiositis. El electromiograma va a tener un patrón miopático, tanto en la dermatomiositis como en la polimiositis. En la miositis de cuerpos de inclusión, el patrón puede ser mixto. ¿Sí? Las conectivopatías van a estar asociadas casi en dermatomiositis y en polimiositis. En los miositis de cuerpos de inclusión no van a estar asociadas. Y acuérdense que la dermatomiositis es la que tiene mejor adherencia o mejor respuesta al tratamiento. Y eso ha sido todo. ¿Alguna pregunta, chicos?